Creciendo, siempre supe que mi madre amaba el dinero más que a mí. Linda no era el tipo de madre que preparara almuerzos ni asistiera a reuniones de padres y maestros. Era de esas que se pavoneaba con bolsos de diseñador, que no podía permitirse y se autodenominaba mujer de alta clase, mientras llenaba hasta el tope sus tarjetas de crédito. No creo que alguna vez haya retenido ni $1 el tiempo suficiente para saber lo que era ahorrar. Mi abuelo, sin embargo, era diferente. El abuelo George era de la vieja escuela, un hombre que creía en el trabajo duro, en ahorrar para el futuro y en conservar lo que tenía valor. Mientras mi madre derrochaba dinero como si fuera oxígeno, el abuelo aferraba cada centavo con mano firme. Había crecido en tiempos difíciles, y su mayor lección para mí fue esta. Gente como tu madre no entiende de dinero, Natalie. Pero algún día me lo agradecerás por lo que te he dejado. Y se lo agradecí. 1.000.000 de veces. Verás, el abuelo George no era simplemente frugal, era sabio. Décadas atrás, había comprado bonos gubernamentales antiguos, papeles tan viejos y frágiles que parecían salidos de un museo de historia. Los guardaba en una caja de madera, siempre cuidando de mantenerlos lejos de los codiciosos dedos de mi madre. «Estos son valiosos», me dijo cuando tenía 16 años, la primera vez que me los dejó tocar. No solo por el dinero, sino porque son parte de la historia, y algún día serán tuyos. Por supuesto, Linda se burlaba de ellos. «Es solo papel», dijo con desprecio una vez que me vio mientras él me explicaba lo de los bonos. «Ni siquiera puedes gastarlo. ¿Cuál es el sentido?» El abuelo nunca se dejó afectar por sus palabras. Simplemente sonrió, me dio una palmada en la mano y dijo: «Hay gente que no aprecia las cosas hasta que es demasiado tarde». Y esas palabras volverían a perseguirme. Cuando el abuelo falleció, sentí como si una parte de mí hubiese sido arrancada. Él había sido mi único verdadero apoyo, la única persona que me veía como algo más que una molestia. Mientras mi madre apenas reconocía mi existencia, el abuelo George era quien celebraba mis cumpleaños. Me ayudaba con la escuela y me hacía sentir que importaba. Y cuando se leyó el testamento, me enteré de que él lo había dejado todo claro. Los bonos antiguos me pertenecían a mí. Linda, por supuesto, estaba furiosa. «¡Esto es ridículo!», gritó después de la lectura. «¿Para qué? ¿Un montón de papeles polvorientos? Soy su única hija y él me deja nada más que su reloj. ¿Cómo es posible que sea justo?». Se armó un berrinche durante semanas, llamando al abuelo senil e ingrato. Sí, de verdad lo llamó ingrato. Yo la ignoré. Para mí, esos bonos no eran solo dinero. Eran un símbolo de todo lo que el abuelo representaba. Él quería que tuviera seguridad, que contara con algo a lo que recurrir en caso de necesitarlo. Y confiaba en que estarían a salvo. Debería haber sabido que algo andaba mal. Un día, fui a revisar la caja de madera donde guardaba los bonos, solo para encontrarla vacía. Al principio pensé que los había extraviado. Revisé a fondo mi habitación, debajo de la cama, dentro de los cajones, incluso entre las páginas de los libros por si los había guardado en algún rincón sin darme cuenta. Pero la caja estaba completamente vacía. Los bonos, desaparecidos. Un nudo se formó en mi estómago. Solo 2 personas sabían dónde los guardaba, yo y mi madre. Bajé furiosa las escaleras, con el corazón palpitante, y encontré a Linda descansando en el sofá, desplazándose por su teléfono, luciendo satisfecha. Llevaba puesta una bata de seda nueva, y en la mesa a su lado reposaba una bolsa de compras de una boutique de lujo. Lo supe de inmediato. «¿Dónde están?», pregunté, mi voz temblando al mirarla. Ella ni siquiera levantó la vista. «¿Dónde está qué?». «Los bonos, mamá». Apreté los puños. «¿Dónde están los bonos del abuelo?». Fue entonces cuando esbozó una sonrisa lenta, presuntuosa y autosatisfecha. «¿Esos?», dijo con desgana lanzándome una mirada de reojo. «Los vendí». El mundo se me vino abajo. Tuve que agarrarme del respaldo de una silla para no caer.
ti tú qué? Linda puso los ojos en blanco, como si yo fuera la irracional. Relájate, Natalie. Eran solo unos papeles viejos. ¿Sabes siquiera a cuánto me vendí? Suficiente para una buena salida de compras. Finalmente, algo útil para esa chatarra. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Esa chatarra era mía. El abuelo me los dejó. Oh, por favor, se burló, haciendo un gesto de desdén. Ni siquiera los estabas usando. ¿De qué sirve acaparar cosas cuando se pueden gastar? Deberías agradecerme, cariño. Te aferras a las cosas demasiado, justo como tu abuelo, y mira a dónde lo llevó eso. Algo dentro de mí se rompió. Durante años había tolerado el egoísmo, la imprudencia y la total indiferencia de mi madre hacia mí, hacia el abuelo, hacia cualquier cosa que no le trajera un beneficio inmediato. Me había tragado cada insulto, cada comentario despectivo, cada instante en el que me hizo sentir que no valía nada. Pero esto era el colmo. Respiré hondo, esforzándome por mantener mi voz firme. ¿Sabes siquiera a cuánto valían? Ella resopló. No mucho. Justo lo necesario para algunas buenas jornadas de compras. Tuve suerte de que alguien siquiera los comprara. La miré, sintiendo un frío y calculado enojo apoderarse de mí. No tienes idea de lo que has hecho. Ella sonrió con suficiencia. Ah, deja de ser tan dramática. ¿Dramática? Oh, no. Aún no había visto lo que era ser dramática. Me di la vuelta y me fui, mientras mi madre se reía a sus espaldas, creyéndose la vencedora. No tenía idea, porque estaba a punto de hacer algo que ella jamás hubiera esperado. La iba a demandar, y iba a ganar. Me quedé en mi habitación, mirando la caja de madera vacía donde antes se encontraban los bonos del abuelo, mi corazón latiendo tan fuerte que ahogaba cualquier otro sonido. Se habían ido. Ella los había tomado. Bajé furiosamente las escaleras, con los puños apretados y el pulso martillando en mis oídos. Mi madre seguía descansando en el sofá, con su bata de seda alrededor como si fuera alguna reina. En la mesa a su lado reposaba un bolso nuevo, con la etiqueta de la boutique aún colgando del asa. Siempre había sabido que Linda era egoísta. Siempre su prioridad eran sus propios deseos, por encima de todo y de todos. Pero esto era robo. Finalmente, al verme marchar, levantó la vista con una expresión de leve fastidio, como si estuviera interrumpiendo un momento de relajación sumamente importante. ¿Dónde están?, pregunté, con voz cortante y casi temblorosa. Ella suspiró. Ya te lo dije, Natalie. Los vendí. Mis manos se cerraron en puños a los costados. No tenías derecho a... Oh, por favor. Ella puso los ojos en blanco y se estiró perezosamente. No seas tan dramática. Eran solo papeles viejos acumulando polvo. ¿Y qué ibas a hacer con ellos? ¿Enmarcarlos? ¿Mirarlos con cariño antes de dormir? Se burló. Al menos ahora han servido para algo. Algo útil. El abuelo había confiado en mí para cuidarlos, y ella los había vendido para financiar una jornada de compras. Apreté los dientes, esforzándome por mantener la voz firme. ¿Tienes idea de lo que valían? Linda sonrió con aire de suficiencia, lo que me revolvió el estómago. Quizá unos cuantos miles. No obtuve mucho, pero fue mejor que quedármelos guardados como basura. Honestamente, te hice un favor. ¿Unos cuantos miles? Retrocedí un paso, con la bilis subiendo por la garganta. Ella ni siquiera se percataba de lo que había hecho. Los había vendido como si fueran simples papeles sin valor. Y ahora, por su culpa, yo no tenía nada. Me alejé, con la mente acelerada. Necesitaba averiguar dónde los había vendido, si había alguna manera de recuperarlos. Detrás de mí, ella se rió. Vamos, Natalie. Te comportas como si te hubiera vendido un riñón. Deberías agradecerme. De todos modos, ni tú harías nada con ellos. Me detuve en seco, sintiendo las uñas clavarse en mis palmas. Ella me había quitado algo. Había robado la memoria del abuelo.
y pensaba que podía salirse con la suya. No, esta vez no. Iba a hacer algo al respecto. Me aseguraría de que ella nunca olvidara lo que había hecho. Y le haría pagar. Esa noche no dormí. No podía. Me senté en mi escritorio con la laptop abierta, investigando todo lo que podía sobre los bonos antiguos y su valor. Cuanto más leía, más se retorcía mi estómago. Los bonos del abuelo no solo tenían valor, eran históricamente significativos. Algunos de ellos se emitieron a principios del siglo XX y con el paso del tiempo habían madurado, lo que los hacía valer mucho más de lo que mi madre había conseguido en su patético derroche. Los había vendido por una fracción de su verdadero valor, decenas de miles de dólares, quizás incluso más, y ella había gastado todo en bolsos de diseñador y tratamientos de spa. Para la mañana ya tenía un plan. Primero, tenía que averiguar dónde los había vendido. Empecé revisando sus estados de cuenta bancarios. Linda no era precisamente experta en tecnología y era descuidada con lo que respecta a la privacidad. Sabía que tenía configurados sus correos bancarios en su tablet, que siempre dejaba tirada. Esperé a que se metiera a ducharse. Tomé el dispositivo y revisé sus mensajes. No tardé mucho. Hace unos días había recibido un correo de confirmación de una casa de subastas. Una casa de subastas. Apreté la mandíbula. Había vendido los bonos sin siquiera saber lo que tenía en las manos. Copié la información de la casa de subastas y devolví la tablet antes de que sospechara algo. Luego llamé. «Hola, habla Natalie Carter», dije, manteniendo la voz suave y profesional. «Creo que mi madre, Linda Carter, vendió recientemente unos bonos gubernamentales antiguos a través de su casa de subastas. Me gustaría preguntar sobre su venta». Hubo una pausa al otro lado. «Lo siento, señorita Carter, pero solo podemos divulgar detalles al vendedor». Eso lo esperaba. Así que cambié de táctica. «Entiendo. Pero tengo razones para creer que esos bonos se vendieron sin autorización legal. Si es necesario, estoy dispuesta a emprender acciones legales para recuperarlos». Eso llamó su atención. «Un momento, por favor», dijo la mujer. Después de unos minutos, un hombre se unió a la llamada. «Señorita Carter, entiendo sus preocupaciones. Los bonos se vendieron en una subasta privada, pero tenemos registros de la transacción. Si desea discutirlo más a fondo, le recomendamos que hable con un asesor legal». Asesor legal. Eso era todo lo que necesitaba oír. Colgué y llamé inmediatamente a un abogado. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de reuniones, papeleo y discusiones legales. Cuanto más indagaba, peor se ponían las cosas. No solo había vendido los bonos sin mi consentimiento, sino que los había valorado muy por debajo de lo que valían. El comprador, un coleccionista privado, los revendió días después, casi triplicando lo que mi madre había recibido. Quería gritar. Mi madre prácticamente había regalado el legado del abuelo. La abogada, una mujer perspicaz llamada Rachel, se sentó frente a mí en su oficina, hojeando documentos. «Tu caso es sólido, Natalie. Tu madre no tenía ningún derecho legal sobre esos bonos. Dado que fueron heredados a tu favor y no hubo transferencia de propiedad, este es un claro caso de conversión y apropiación indebida». Exhalé. «¿Entonces podemos demandarla?». Rachel asintió. «Absolutamente. No solo podemos recuperar daños por el valor de los bonos, sino que también podemos acusarla de fraude por tergiversación». Fraude. La palabra me heló la sangre. Linda siempre había sido imprudente, pero esto era distinto. Había robado algo que no le pertenecía. Esa misma noche, al llegar a casa, la encontré en la cocina, bebiendo café como si no tuviera ni una sola preocupación. «Mamá», dije con voz firme, «tenemos que hablar». Ella suspiró de forma dramática. «Si esto es por esos estúpidos bonos otra vez, te juro. Te estoy demandando». Silencio. La taza en su mano se quedó suspendida en el aire. Lentamente, la dejó y se echó a reír. «Ay, querida»,
dijo en tono burlón, moviendo la cabeza. No puedes demandar a tu propia madre. Es ridículo. Puse los documentos legales sobre la encimera, entre nosotras. En realidad, sí puedo. Sus ojos recorrieron los papeles, y el color comenzó a desvanecerse de su rostro. Mamá, me robaste, dije con voz de acero. No tenías derecho a vender los bonos del abuelo. Legalmente te pertenecían a mí. Solo te estaba ayudando. Ni siquiera los necesitabas. Crucé los brazos. Esa decisión no te corresponde a ti. Empujó los papeles. ¿De verdad? ¿No vas a llevarme a juicio por esto? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pensará la familia? La miré fijamente. No me importa. Por primera vez vi un destello de miedo en su expresión. ¿Mamá? ¿Sabes lo que pasa cuando alguien es demandado por tergiversación fraudulenta? Incliné la cabeza. Tu historial financiero se sacará a la luz. Se examinará tu crédito, tus hábitos de gasto, tus deudas, todo saldrá a la luz. Ella tragó saliva. Me acerqué un poco. ¿Cuántas tarjetas de crédito tienes al máximo ahora mismo? Sus manos se estremecieron. Eso es lo que pensé. La vida de Linda se había construido sobre la ilusión de la riqueza. Gastaba sin control, montando un espectáculo de lujo mientras se ahogaba en deudas. Si esta demanda exponía su situación financiera, no solo perdería dinero, perdería su estatus. Y para alguien como ella, eso era la máxima humillación. Intentó cambiar de estrategia. Natalie, cariño, podemos llegar a un acuerdo. Seamos razonables. Negué con la cabeza. Ya es demasiado tarde para eso. Su rostro se transformó en furia. ¿Eres tan desagradecida? ¿Después de todo lo que he hecho por ti, así me pagas? Reí, fría y cortante. ¿Todo lo que has hecho por mí? ¿A lo que te refieres es a robarme mi herencia y venderla por bolsos? Se encendió de rabia, pero no encontró respuesta. Recogí los papeles. O devuelves el dinero o vamos a juicio. Tú eliges. Me dirigí a la puerta, pero antes de que pudiera salir, la oí murmurar. Te arrepentirás. Sonreí para mis adentros. No, mamá. Por una vez en mi vida, eres tú quien se arrepentirá. El ambiente en el juzgado era más frío de lo que esperaba, tanto en temperatura como en atmósfera. Me senté en la mesa de la demandante, con mi abogada Rachel a mi lado, mientras mi madre se ubicaba al otro lado, con su propio abogado susurrándole furiosamente al oído. Hoy se veía diferente. La mujer segura y presuntuosa que se reía en mi cara cuando la enfrenté ya no estaba. Linda Carter ahora lucía nerviosa. Durante el último mes, había intentado de todo. Llamar a familiares para que se volvieran en mi contra, sollozar diciendo que yo estaba arruinándole la vida, e incluso presentarse en mi departamento con falsas disculpas y suplicarme que dejara el caso. Pero yo no cedí. Y ahora, ella finalmente se daba cuenta de que esto no era solo una discusión trivial de la que pudiera salir airoso manipulándola. Esto era real. Todos de pie. El juez entró y todos se pusieron en pie. En el momento en que tomó asiento, comenzó el juicio. Rachel fue implacable. Empezó exponiendo lo básico. Cómo mi abuelo había legado legalmente los bonos a mi favor. Cómo mi madre no tenía ningún derecho sobre ellos. Y cómo los vendió sin mi consentimiento. Revisó meticulosamente estados de cuenta, registros de subastas, e incluso los mensajes de texto de la misma Linda, que mostraban lo descuidadamente que se había deshecho de ellos. Con cada evidencia, mi madre se hundía más en su asiento. Entonces Rachel soltó la verdadera bomba. «Su señoría», dijo con tranquilidad acercándose al podio, «no solo la acusada vendió estos bonos sin tener la propiedad legal, sino que también los subvaloró gravemente». El juez frunció el ceño. «Explique». Rachel asintió y se volvió hacia la gran pantalla detrás de nosotros. Un perito financiero que habíamos contratado mostró una comparación lado a lado del precio de venta versus el valor real. «Como pueden ver», continuó Rachel, «los bonos se vendieron por poco menos de $12,000.
Dejó que ese número flotara en el aire unos momentos antes de pasar a la siguiente diapositiva. Pero el coleccionista que los adquirió los revendió 3 días después por casi $40,000. La sala se agitó. El abogado de mi madre se movió incómodo. Rachel no había terminado. Si mi clienta hubiera tenido la oportunidad de gestionar la venta, jamás habría sufrido tal pérdida económica. En cambio, la acusada sin ningún derecho legal se deshizo de activos valiosos por una fracción de su valor, dejando a mi clienta sin nada más que un recibo de compra. El juez dirigió su mirada hacia mi madre. «Señora Carter, ¿tiene alguna explicación para esto?» Mi madre tartamudeó. «Yo no lo sabía. Pensé que no valían nada. Solo quería hacer algo bonito para mí». Las cejas de Rachel se elevaron. «¿Algo bonito? Con una propiedad que no te pertenecía». Linda tartamudeó. «Natalie ni siquiera los usaba, simplemente estaban ahí». Rachel negó con la cabeza. «Entonces, ¿por qué no estabas vendiéndolos activamente decidiste hacerlo por ella? ¿Sin permiso?» Mi madre abrió la boca, pero no salieron palabras. Rachel volvió su mirada hacia el juez. «Su señoría, mi clienta fue privada de decenas de miles de dólares debido a las acciones imprudentes de su propia madre. No solo se le debe compensar la pérdida, sino que, dada la naturaleza fraudulenta de la venta, creemos que se deben imponer daños punitivos». Aguanté la respiración. El juez examinó a mi madre largamente, de forma insoportablemente lenta. Entonces habló. «El tribunal declara a la acusada Linda Carter culpable de conversión y tergiversación fraudulenta». Sentí como si un gran peso se levantara de mi pecho. «Por la pérdida económica sufrida por la parte demandante», continuó el juez, «la acusada deberá pagar $40,000 en resarcimiento, equivalentes al valor de mercado de los bonos en el momento de su reventa». Esa cifra cayó como un martillo, pero añadió: «Además, debido a la naturaleza fraudulenta de la transacción y la evidente indiferencia de la acusada hacia la propiedad legal, se otorgarán $10,000 adicionales en daños punitivos a la parte demandante». $50,000. Mi madre jadeó. La sangre se le palideció en el rostro y se volvió hacia su abogado en pánico. «No, no puedo pagar eso. Es imposible. No tengo ese tipo de dinero». Rachel simplemente sonrió, recogiendo sus papeles. «Entonces, quizás», dijo con suavidad, «no deberías haber robado a tu propia hija». El mazo golpeó. El caso estaba cerrado. Yo había ganado. Al salir, mi madre corrió tras de mí. «¡Natalie! ¡Espera!». Agarró mi brazo con la cara una mezcla de pánico y furia. «No puedes hacerme esto. ¿De dónde se supone que sacaré ese dinero?». Le arrebaté el brazo. «Resuélvelo tú, mamá. Quizás vende algunos de esos bolsos que tanto ansías». Ella soltó una risa amarga, sin humor. «¿De verdad vas a hacer esto? ¿Contra tu propia madre?». Exhalé con dureza. «Tú misma te lo hiciste». Su expresión se torció en algo repugnante. «Eres desagradecida», escupió. «¿Después de todo lo que has hecho por mí?». La miré fijamente, con frialdad. «Todo lo que has hecho por mí. ¿Te refieres a robarme? Reírte en mi cara cuando te rogué que me devolvieras el legado del abuelo. Gastar ese dinero en ti misma y luego llamarme dramática». Ella se estremeció. Negué con la cabeza. «No tienes derecho a jugar a la víctima, mamá. No esta vez». Soltó un tembloroso suspiro, cruzándose de brazos. «Entonces, ¿eso significa que me has cortado? ¿Por unos estúpidos bonos?». Incliné la cabeza. «No solo por los bonos». «¿Entonces por qué?». La miré, realmente mirándola por primera vez en mi vida. La vi claramente, no como mi madre, no como aquella figura invencible que siempre tenía el control. La vi por lo que era realmente, una mujer egoísta y descuidada que nunca me valoró, solo lo que podía quitarme, y yo había llegado al límite. «¿Quieres saber por qué?», dije en voz baja. «Porque por una vez, elegí a mí misma sobre ti».
Luego me di la vuelta y me alejé, dejándola allí, por primera vez sin nadie que la rescate. El mundo de Lynda Carter se desmoronó más rápido de lo que yo hubiera imaginado. Tras el fallo, mi madre intentó de todo para retrasar el pago. Presentó apelaciones, suplicó extensiones, e incluso jugó a ser la madre soltera arruinada para ganarse la simpatía del juez. Nada funcionó. Le dieron 60 días para reunir el dinero. ¿Y Lynda? No tenía nada. Su adicción a las compras finalmente la alcanzó. ¿Tarjetas de crédito? Al máximo. ¿Ahorros? Inexistentes. Cada lujo con el que se rodeaba, los bolsos de diseñador, las joyas caras, los días de spa que tanto deseaba, habían sido adquiridos con dinero prestado. ¿Y ahora? Ningún banco le prestaría nada. Su crédito estaba arruinado. Intentó vender sus artículos de lujo, pero lo cierto sobre los productos de diseñador de segunda mano es que nunca se venden al precio que pagaste. Los bolsos en los que gastó miles apenas se vendían por una fracción de su costo. Al final, se vio obligada a vender su coche solo para cubrir el pago ordenado por el tribunal. Ojalá pudiera decir que sentí lástima por ella, pero no fue así. Ni un poco. Un mes después de que finalmente transfiriera el dinero a mi cuenta, me llamó. Miré su nombre parpadear en mi pantalla, debatiendo si contestar. Ya sabía lo que era. Otro intento de manipulación, otra oportunidad para reescribir la historia. Contesté, movida más por curiosidad que por otra cosa. Bueno, dijo apenas contesté, con voz impregnada de amargura. Espero que seas feliz. Arruinaste a tu propia madre. Solté una pequeña risa. Creo que eso lo hiciste tú sola. Ella bufó. Todavía no puedo creer que me hayas demandado. ¡A tu propia madre! ¿Tienes idea de lo embarazoso que fue para mí? Ni siquiera tan embarazoso como vender algo por una cuarta parte de su valor, porque ni te molestaste en investigar, le respondí. Ella ignoró eso. La familia está hablando, ¿sabes? Todos dicen que eres cruel, que no tienes corazón. Sonreí con suficiencia. ¿Te refieres a la misma familia que me dijo, déjalo pasar cuando me robaste? Sí, la verdad es que no me importa lo que piensen. Ella jadeó, ofendida. ¿Cómo puedes decir eso? Yo te crié, Natalie. Suspiré. Mamá, he pasado toda mi vida viendo cómo mentías, engañabas y manipulabas para conseguir lo que querías. Y lo dejé pasar, porque así eres tú, ¿no? Hice una pausa, y mi voz se endureció. Pero en el momento en que robaste al abuelo, dejé de importarme. Silencio. Durante un instante pensé que había colgado, pero luego murmuró, con voz baja y casi suplicante. ¿Realmente me odias, no es así? Exhalé. No te odio, mamá. Simplemente no confío en ti. Ella sollozó, intentando aparentar llanto. ¿Así que es eso? ¿Ya no quieres a tu madre? Me recosté en mi silla, negando con la cabeza. Eso depende de ti. ¿Y eso qué quiere decir? Me encogí de hombros, aunque ella no podía verme. Si alguna vez decides ser una verdadera madre, una que no me vea como un cajero automático personal, una que no mienta y no robe a su propia familia, tal vez podamos hablar. Ella se burló. ¿Entonces ahora tengo que ganarme el amor de mi propia hija? No, respondí simplemente. Pero sí tienes que ganarte mi respeto. Y por primera vez en mi vida colgué el teléfono. Han pasado 6 meses desde la demanda. El dinero que gané lo puse a buen uso. Doné una parte a una sociedad de preservación histórica, algo que al abuelo le habría encantado. El resto lo invertí. No solo en términos financieros, sino en mí misma. Viajé. Me tomé un tiempo del trabajo para concentrarme en mí, algo que nunca había hecho antes. ¿Y sabes qué? Se sintió increíble. ¿Y Lynda? Pues, tras verse obligada a vender su coche, tuvo que rebajar drásticamente su estilo de vida. Se mudó a un pequeño apartamento de alquiler, muy lejos del lujoso condominio del que solía jactarse. El círculo social que tanto presumía desapareció. Resulta que cuando no puedes malgastar dinero, los amigos se esfuman rápidamente.
¿Y yo? No me arrepiento de nada, porque por primera vez en mi vida me defendí. Dejé de permitir que mi madre me pisoteara. Y aunque ella pueda llamarme desalmada o desagradecida ante quien quiera oírlo, yo sé la verdad. No es que no tuviera corazón, simplemente ya estaba harta de ser usada.